a Marc Ribes, cofundador y CEO de Black Bear, que también nos acompaña ya. Marc, gracias, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, ¿cuál es el mejor resultado para la bolsa? Entiendo que una victoria de los republicanos por eso del bloqueo político y porque no salgan adelante algunas medidas quizá demasiado expansivas de Joe Biden que podrían hacer que la Fed acabara siendo pues un poquito más restrictiva, más arriba, con subidas de tipos más importantes. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Bueno, vamos a ver, hay que ir valorando siempre las cosas. La verdad que Estados Unidos es un país, digamos, muy liberal, ¿no? En el cual el bando republicano está más extremo de la derecha y los demócratas pues son centro-derecha, ¿no? Con lo cual siempre son dos gobiernos que por norma general suelen sentar bien al mercado. Es cierto que históricamente a lo mejor un poquito mejor los demócratas por la cercanía en Wall Street, pero también es cierto que las políticas fiscales de los republicanos son un poquito más agresivas en la bajada de impuestos y eso, como vimos en 2016, pues también gusta al mercado. Yo creo que aquí el punto de discusión es si tenemos un gobierno enfrentado que restrinja un poquito las políticas de Biden o que Biden tiene manga ancha para seguir tomando sus decisiones, ¿no? Y lo que el mercado en principio parece que le gustaría más es una victoria del bando republicano y que haya un mejor o un mayor control en las dos cámaras del gobierno americano. Así que vamos a ver qué pasa esta noche. Bueno, al final las midterm están en el foco de los mercados, pero ojo, no se nos olvide que esta semana hay dato de inflación en Estados Unidos, ¿eh? No digo nada, pero el jueves tenemos IPC y al final es uno de los datos que mira la Reserva Federal y que mira, por tanto, también el mercado. Lo que se espera es que baje un poquito, que baje al 7,9%. Y, por ejemplo, te quería preguntar por un dato que también hemos estado mirando hoy en Negocios Televisión, que es ese desplome de las colocaciones hipotecarias, de las mortgage originations de Wells Fargo. Es un dato que ha dado en las últimas horas, en los últimos instantes, pues la CNBC, y no sé si esto también sería, pues, bueno, un argumento más para decir que estamos ante un entorno un poco más desinflacionista, como decía hoy en un informe de JP Morgan. ¿Tú qué crees? Sí, a ver, está claro que las consecuencias de la inflación siempre acaban llevando, ¿no? Digamos, una conclusión que es la desaceleración económica y la contención de la inflación. Es cierto que las inyecciones fiscales que vemos a nivel global y lo que comentábamos el otro día, ¿no? Ese cambio en la capacidad de generar o dirigir en la creación de moneda de los estados a través de la garantía de los préstamos es un elemento que hay que tener en consideración. Y todo esto al final impulsa la inflación. Y es cierto que podemos tener entornos de inflación muy alejados, del 2% que dicen los bancos centrales, pero no tan elevados como los que tenemos ahora, ¿no? A lo mejor sería razonable un 4 o 6%, asentado en el medio y largo plazo. Lo estamos viendo en la rotación que tenemos en todos los mercados. Fíjate que el desplome que estamos viendo en toda la renta fija, ahora comentabas las hipotecas, es otro más, todo lo que son bonos al final está sufriendo un batacazo terrible y esa gran caída de los bonos es que no es de extrañar. Fíjate, por ejemplo, el índice turco denominado en el TROY, ¿no? La lira turca, la bolsa está en máximos, el índice está en máximos. ¿Por qué? Por la inflación. Y en cambio el bono está cayendo un 40 o un 50%. Lo vimos en Argentina con el corralito, el Merval subía un 500%, el bono un 80%. La inflación suele generar eso, y es que al final la bolsa es el mejor activo para proteger el poder adquisitivo de los consumidores y de los ahorradores. ¿Por qué? Pues porque las empresas repercuten fácilmente en el precio y por lo tanto en el beneficio por acción y los bonos se contraen. En el mercado inmobiliario estamos viendo algo parecido, ¿no? Es un saneamiento de todo lo que estamos viendo como consecuencia de una restricción monetaria, ahora sí, provocada por los bancos centrales, que suben los tipos de interés, se elevan los costes de financiación y en un mercado tan volátil como el americano, pues lógicamente esto afecta a la calidad crediticia, digamos, de este tipo de productos, ¿no? Por lo tanto, no creo que debamos dramatizar o buscar un 2008, pero sí que es cierto que todo apunta pues, a que la economía poco a poco va llegando esa crisis que tanto estamos adelantando con los indicadores y que poco a poco va llegando a la realidad, ¿no? Y el mercado inmobiliario, desde luego y sin duda, es uno de los principales parámetros junto al paro que mira la Reserva Federal, ¿no? Y siendo muy breves, la pregunta que te quería hacer es: ¿tú qué esperas del dato de inflación que vamos a conocer el jueves? ¿Crees que va a cumplir con las expectativas y va a situarse en el 7,9, que sería 2 décimas menos del dato anterior?
Esperamos que sí, incluso te diría que esperamos un poquito menor de la expectativa, es decir, que sea un dato excelente. Así lo descuenta el mercado y si no es así, probablemente tengamos otra vez un poquito de volatilidad. Pero yo creo que con los datos generales que hemos visto, no solamente será en la previsión, sino que incluso será un poquito mejor de lo esperado. Nos vamos a quedar con eso porque desde luego que aunque en el día de hoy los mercados están poniendo su atención en las elecciones midterm, no hay que olvidar que el jueves tenemos dato de IPC en Estados Unidos. Mar Ribés, gracias como siempre. Un placer, saludos a todos.